El plateado sello que Presencia había hecho en ese lugar frente a algunas personas, las cuales veían como eso se había presentado poco a poco después de haberse aparecido, su brillo se iba apagando. Mientras algunos dibujaban expresiones de preocupación y seriedad, pues no sabían cómo las cosas tenían que resultar. Pues tenían que prepararse, ya que si bien se habían hecho cargo de Loki, había otro objetivo el cual tenían que atender, pero como su peligrosidad no radicaba en su poder mágico sino en su letalidad en combate, les hacía entender que no iría a ninguna parte de esa prisión. Por lo que si bien aún los Maus no podían ir a encargarse de forma personal sin limitante debido a los residuos que aún acordaban en el área, sabían que esta retirada estratégica de sus miembros solo era para planear bien su siguiente movimiento. O al menos eso querían creer, y pidieron regresarán al edificio, viendo así que les habían hecho caso, pero cuando la luz se desvaneció y vieron a quienes habían regresado, lo que lograron ver no era lo que esperaban. Hemos vuelto, amo Odín, y por favor traigan un médico antes de que estos chicos mueran por desangramiento. Habían sido las únicas palabras que alguien ahí había podido mencionar, viéndose una chica de plateado cabello quien ayudaba a mantenerse de pie a un chico de rubio cabello, el cual se parecía presionar una lesión en la cabeza, la cual dejaba verse un líquido rojo salir de esa zona. Pero lo que llamó la atención de los demás era una chica de coletas y rubio cabello quien parecía también ayudar a otros chicos, los cuales parecían estar muy graves. Ya oyeron a Rosgeise. Todos tomen a un muchacho y sálvenlo. Como diga señor Odín, Riser, llama al equipo o a alguien que traiga lágrimas, pero ya. Fueron las órdenes que uno de los individuos, cuyo oscuro cabello con puntas rubias, alegó, sacando a la mayoría de su trance para que cooperaran, queriendo ayudar lo más posible, pues no podía darse el lujo de tener más bajas. Mientras que una ahí presente seguía sin del shock poder salirse, siendo esto que mientras todos tomaban un chico al cual socorrer, ella solo fue a donde la valquiria se encontraba, colocando así una mano en su hombro, dejando ver la mirada de preocupación en sus retinas. Unas palabras pudo dejar salir. Disculpa, pero mi hermanita Sona, ¿dónde está? Fueron las palabras que esa chica pudo expresar, mientras sus pupilas temblaban. Ella cada segundo que pasaba con las fuerzas sujetaba el hombro de esa chica. Ella está bien, se quedó con la señorita Rías y otros para encargarse de ese sujeto. ¿Por qué la preocupación? El llamado fue para que todos regresarán sin excepciones, ¿oíste bien? Todos tenían que haber regresado, no quedarse, daba igual si cumplían o no el objetivo anterior, nadie debía quedarse más tiempo ahí. Wow, cálmese Mao Serafal. ¿Por qué tanta preocupación y alteración? Ella estará bien, además. ¿De qué me perdí? La conexión entre ambos lugares era muy mala, que solo oí el regresar, y por eso decidimos traer a los más heridos. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene de malo? La persona que creó ese lugar está inconsciente y no puede traerlos de regreso hasta que despierte, y hasta entonces nada puede entrar o salir. ¿Y qué tiene eso de malo? Que fuimos atacados por algo y en desesperación lo enviamos allí, y por eso les llamamos que regresarán, no que se quedarán, ya que ese tipo es peligroso. Y ahí está mi hermana. ¿Por qué no la trajiste? Ahora está ahí sola, sin forma de salir hasta que Salva despierte. Ella está atrapada con ese monstruo. Expresaba la chica, quien fuertemente tomó de la armadura a la valquiria, sacudiéndola mientras lo decía, llamando la atención de todos los presentes, pero que estaban ocupados en otros asuntos, como para preocuparse por la escena que la Leviatán estaba haciendo. Tranquilícese señorita Leviatán, estoy segura que estarán bien. Ella está en buenas manos, no tiene por qué preocuparse, además, ¿qué es lo peor que puede pasar? Mencionó con gran respeto hacia la figura que frente a ella tenía, y bien entendía la desesperación con la cual esa chica pasaba, pues si bien ella nunca tuvo ese lazo, sus compañeras contaban y entendía mejor la preocupación por la que ella tenía. Solo viendo cómo la chica de negro cabello solo dejó de sacudirla para pegar su frente a su pecho, escuchando los sollozos que sus labios dejaban escuchar.
unos los cuales por su agudeza apenas y ella podía escucharlos con claridad, estando a punto de su cabeza unas palmadas dar cuando un crujir a sus oídos llegaron, pues al fijar su mirada vio como las piezas de las cuales Serafal se había sujeto habían sido destrozadas en sus manos, pues ahí su mirada demostró su sorpresa, pues entendió que pese a que no lo demostraba, la impotencia la estaba consumiendo. Esperando esta misma que todo saliera bien, pues aún ella se preocupaba, además de que habían muchas cosas que durante ese lapso corto de tiempo a su cabeza llegaban y respuestas añoraban, pero una pregunta era la que más a su cabeza resonaba y que se llegaba a interponer por sobre las demás, y era el cómo alguien como esa persona pudo pasar y burlar las narices de los ángeles. En otra ubicación, el silencioso prado de un bosque era lo que rodeaba, envolviendo todo ese lugar en un silencio que a duras penas era cortado por los insectos del bosque. Un lugar que despejado se mantenía frente a una enorme entrada que acceso a una cueva se veía era lo que atención en ese sitio hacía. Un lugar tranquilo en el cual también rápidamente un sonido junto a un grabado que en el suelo había hecho acto de presencia un destello, uno el cual rápidamente se vio apagado, pero con ello unas voces se reemplazó el silencio que alrededor en ese lugar momentos antes yacía. Muy bien. Con eso debería bastar, ahora solo nos queda esperar que él también cumpla su parte. Y Kuroka, a la siguiente que hagas algo a mis espaldas sin notificarme tendrás un castigo. Ahora lo dejaré pasar solo porque era necesario. Ahora vete y ve a curar las heridas de Bikov y llévate ese perro lejos de mí. Habían sido las palabras que alguien cuya voz femenina había manifestado, unas palabras las cuales mientras dio unos pasos al frente dándoles la espalda a los demás manifestó. ¿Y ya? Sin ofender, pero, señorita Opis. Específicamente, ¿qué hicimos, si únicamente me dijo que gritará para llamar la atención y mostrar la espada que herede y que alguien fuese encadenado? Yo apoyo a Arthur en esto, Opis. ¿Podrías explicarnos finalmente a qué se debe tanto misterio? Porque más vale que sea una razón muy buena, ya que parece perdí mi oportunidad de una revancha. Reclamaron ambos sujetos a medida que la necomata se marchó con un Bikov que en su hombro se apoyaba, retirándose lentamente para no lastimar a su compañero. Escuchando ligeramente el cómo Valí y Arthur exigían una respuesta al porqué de tanto misterio, pues igualmente ella se preguntaba el por qué actuar así de su jefa, aunque un escalofrío en su cuerpo recorrió, pues el pensar en lo que le dijo le hacía temblar ligeramente. ¿Y bien? Señorita Opis, ¿nos podría decir qué sucede?, añadió Arthur a la pregunta, cruzando sus brazos mientras que Valí se mantenía en silencio con ambas manos en los bolsillos de su chaqueta negra, esperando a que sus preguntas fuesen contestadas. Pero que momentáneamente un silencio fue la única respuesta que habían podido recibir, uno el cual acompañado de un suspiro que Opis soltó un ligero escalofrío en los huesos de ambos presentes había manifestado, pues por sus cabezas el que quizás no debieron haber preguntado fue lo que por sus mentes pasó. Bien. Les diré lo que sucede, pero antes. Valí, ¿aún tienes la carta que te dije tenías que recargar de energía? ¿Esto? Lo hice como me pediste, pero ¿para qué servía esto específicamente?, manifestó el peli plateado sacando de su bolsillo el naipe que guardó, viendo ahora ya no era de un color rojo, sino que ahora dejaba ver marcas plateadas donde el rojo dominaba. Bien, entonces con esto la última parte estará lista. Y es que esto funcionará como una antena según lo que él me dijo, así que espero funcione, alegó ella. Lanzan el naipe como si de una cuchilla se tratara, algo que a ojos de los otros presentes no parecían entender, pero que solo vieron como Opis con fuerza lanzó ese objeto, el cual quedó incrustado en el suelo, para después solo observar cómo hacía unos movimientos con sus dedos y susurros que de sus labios salían, pero siendo lo suficientemente débiles como para no ser escuchados por los demás, percibiendo una ligera vibración en sus cuerpos al presenciar el cómo una ligera aura era desprendida de la chica de baja estatura. Tragando saliva, Valí ahora se puso a pensar que quizás no debería preguntar cosas si no estaba del todo dispuesto a saber o asumir las consecuencias. Pero que su preocupación junto a la de Arthur desaparecieron casi al instante, pues apenas segundos pasados del escalofrío el aura de pesadez que sentían fue disipada, junto a Opis, quien parecía hacer una reverencia hacia el naipe, el cual había cambiado su aspecto a una carta como si fuese de oro puro.
Bueno, con eso debe ser suficiente, lamento hacerlos esperar, pero tenía que hacerlo ya que cada segundo es importante para los eventos por venir. Y sé que ahora no lo entienden, pero pronto lo harán, así que ahora díganme cuáles son sus preguntas. Manifestó la chica, quien caminó hacia el par de chicos, los cuales solo vieron como la chica de baja estatura se colocó junto a ellos expresando algunas palabras para después seguir su camino, quedando en una posición donde ambos se daban la espalda mutuamente. ¿Por qué actúa así? De un día a otro comenzó a actuar de forma rara. ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué y el por qué? Yo también pienso lo mismo, señorita Ouroboros, y me gustaría saber el por qué este cambio, ya que últimamente la he visto más activa y sería además de preocupada a diferencia de como usualmente suele permanecer. ¿Para qué servía la carta? ¿Por qué nos trajimos al lobo de Loki? ¿Y por qué era necesario que le dijera a ese chico que quiso atacarnos que si quería la espada de mis ancestros que viniera por ella? Preguntaron ambos presentes dándose la vuelta, solo viendo el negro cabello de esa chica que su espalda cubría, dándoles la espalda a ese par, dejando entre medio un ligero silencio que fue roto a medida que ella dejaba entonar su voz una vez más. La respuesta es fácil: quiero recuperar mi hogar. Y para hacerlo estoy dispuesta a lo que sea para recuperar lo que me pertenece, y alguien me ofreció la herramienta necesaria para lograrlo y por eso he hecho todo lo que han visto. Dijo ella girándose para ver cara a cara a Valí y Arthur, quienes no sabían qué decir pues muchas preguntas a sus cabezas habían llegado. ¿Quién fue el que le propuso eso a Opis? ¿Cuál era la herramienta que decía Opis? ¿Era necesario todo esto? Eran preguntas que a sus cabezas llegaban una tras otra a gran velocidad en milisegundos, pues ambos, por más que pensaban, no podían encontrar una correlación entre todo. Disculpe mi cuestionamiento, señorita Opis, pero ¿cuál es esa herramienta de la que habla? No es esa, sino que es la herramienta, ya que no es un objeto sino que es alguien. Sí, pero Opis, ¿a qué viene todo esto? ¿Acaso no confía en mí para lograrlo? Teníamos un acuerdo. Acuerdo el cual sigue en pie, pero no puedo esperar tanto hasta que estés listo. Además, creo que este alguien te beneficiará a ti también. ¿A qué te refieres? A que no puedo depender 100% de ti, así que este alguien me ayudará a acelerar las cosas. Además, me imagino que te llevarás muy bien con él, aunque Arthur, te voy a pedir que no regreses a este sitio hasta que yo te lo diga. ¿Y por qué lo dice, señorita Opis? Porque justamente la persona que espero no tardará en llegar a mis manos, y tu presencia dudo que le caiga bien, ya que digamos que cuando te vea lo más probable es que... Iban expresando las entidades presentes, escuchando las palabras que se le iban diciendo, mientras que Valí solo escuchaba atentamente cada palabra en su mente. La conversación con su dragón le hacían preguntarse a quién se refería Opis. Pues por más que con Albión trataban de encontrar una respuesta, no daban con ella, o mejor dicho, no creían que en realidad de él se tratara, pero que mientras escuchaba las palabras que su jefa le relataba hubo algo que su atención llamó. Pues el frenado repentino en su voz, la curiosidad en él había sido despertada, pero antes de que siquiera unas palabras poder pensar para poderse expresar, solo vio cómo rápidamente en un parpadeo la chica había desaparecido, saliendo de sus pensamientos. Las caras se habían visto con Arthur, quien obviamente al igual que Valí no entendía lo que pasaba, pero que antes de algo entre ellos manifestar, un sonido de una colisión sus atenciones llamó, viendo como cerca de ellos algo parecía haber caído. Pues una pequeña nube de polvo se había levantado, pero que no fue lo suficientemente espesa para ocultarla. Yendo rápidamente Arthur y Valí a donde Opis ahora yacía, podían ver cómo ella en sus brazos sostenía algo entre sus brazos. Señorita Opis, ¿se encuentra bien? ¿Qué ha sido todo eso? ¿Y qué es lo que está sosteniendo? Habían sido las preguntas que cada uno de los chicos mientras más se acercaba iban expresando, pero que cuando finalmente la nube de polvo se disipó y lo suficientemente cerca se encontraban, pudieron ver de quién se trataba, dejando ver en sus rostros una emoción de incredulidad, pues no creían lo que veían y de quién se trataba. ¿Qué hacen parados ahí? Ayúdenme a llevarlo adentro, tiene que sentirse en deuda con nosotros. Así que llévense lo que pesa mucho.
Fue lo único que Valí escuchó para rápidamente obedecer la orden que se le había dado, pues la mirada que Opis le había lanzado mientras lo había expresado miedo a su cuerpo entero había agobiado. Haciendo así que rápidamente junto a Arthur ambos se lo llevarán. Solamente cruzando por sus cabezas el cómo y por qué ese chico había con ellos llegado. Yéndose a toda prisa a sus espaldas, Opis solo se limpiaba el polvo que sobre su ropa había caído. Bueno, supongo que sí era cierto eso, que cumplirás con tu parte del trato. Me gustaría darte las gracias, pero me temo que ya no será posible, si lo que compartiste conmigo era cierto. Me habría gustado tener a alguien con tus capacidades en mis filas. Susurró ella mientras el polvo se sacudió, mirando cómo Valí y Arthur se llevaban a su herramienta adentro para ser curado, sacudiéndose las manos, su mirada una vez más a un punto fijo mientras decía. Lo que pensaba, solo vio como el brillo de ese objeto se apagó. Pues después de haber funcionado como un catalizador, este no pudo resistir y acabó hecho pedazos, quedando sus fragmentos regados a la vez que ese bello color dorado había perdido. Pues aún siendo ella el dragón del conocimiento, debía admitir que nunca esperaba que un simple naipe fuese así de útil. Fijando su mirada en el cielo, solo pudo ver por un breve instante cómo la puerta de donde ese chico había caído había desaparecido. Dando así ella una sonrisa solo bajo sus brazos, mientras una sonrisa en su rostro se difundió, dándose la vuelta su rumbo tomó, pues ahora en adelante todo dependía de ella y lo sabía perfectamente. En otro lugar. El rocoso lugar era lo que todo les envolvía, un lugar que en el cielo unos grabados en un domo parecía sobre sus cabezas estar, mientras que un camino de destrucción en el cual varios escombros presentes yacían, dejando ver un grupo de individuos quienes algo agotados se veían, grupo el cual de solo jóvenes se constituía. Fiu. Entonces, ¿se acabó? Finalmente, ¿se acabó? Habían sido las palabras que un chico de café cabello había mencionado bajando sus brazos a la vez que una armadura se fue desvaneciendo, dejando ver en su rostro una ligera sonrisa que también su mirada mostraba un ligero agotamiento. Tal parece que sí, pero a decir verdad me duele todo el cuerpo. Creo que voy a necesitar un masaje después de esto. Presidenta, creo que no es buen momento para relajarse, todavía tenemos que ir a ver el estado de los demás. Los Tsubaki, solo era un decir. Dijeron dos chicas de negro cabello y lentes que en sus rostros mantenían, mientras que una de las dos hacía un movimiento como si se estuviera estirando. Presidenta, ¿ahora qué hacemos? Fue una pregunta que a una chica de rojo cabello le fue dirigida, una la cual yacía sentada en el suelo pensativa, viendo de reojo a una persona en específico quien el suelo se encontraba golpeando. Esa pregunta sus oídos habían captado. Esperar. Es lo único que podemos hacer, esperar. Vaya, esa una respuesta que no esperaba oír de ti, Rías. ¿Acaso no podemos irnos ahora? Me gustaría irme lo más rápido posible a Keno, pero no podemos irnos hasta que Salva nos saque de aquí. Manifestó moviendo su cabeza de forma que su cuello parecía estirarse, retomando su postura nuevamente de pie se había puesto. También suponiendo que se pusieron a atender a los heridos que enviamos con Rosgeise, dudo que nos saquen de aquí pronto, así que mínimo esperó unas horas hasta que todos se coordinen. Contestó Sona, quien se acercó a Rías y su grupo, quienes parecían igual de agotados. ¿Entonces qué hacemos mientras tanto? ¿Alguna sugerencia? Todos estamos agotados, Issei, déjanos reponer energías al menos. Koneko tiene razón, Issei, por el momento deberíamos descansar, fue un duro día pero al menos todo se solucionó, un final feliz. Supongo, o al menos para nosotros. Dijo girando su mirada para donde una chica de naranja cabello, sus celestes ojos posar viendo cómo ella sus piernas abrazaba mientras su rostro entre sus brazos hundía, en una posición como si él llanto se guardará, pues no emitía ningún sonido, como si su tristeza por dentro fuese. Oye, Zenobia, ¿por qué tan seria y callada? ¿No has dicho una sola palabra desde que acabamos con ese tipo? Preguntó el castaño a una chica de azul cabello que parada en silencio se encontraba mirando fijamente el rastro de destrucción que el ataque en conjunto de todos había dejado. Disculpa si te preocupe. No hay problema, solo me llamó la atención. Bueno, ¿y qué haces? Nada en especial,
simplemente pensando. ¿Y pensando en qué? En todo, ya que por alguna razón no me siento tranquila. Como si algo andará mal o como si no se hubiese acabado. ¿A qué te refieres? A que no confío en que ese tipo de verdad esté muerto hasta que vea su cuerpo, a que si fue capaz de engañar al señor Mako para formar parte de Los Ángeles, entonces no le sería complicado engañarnos a nosotros. Iba ella diciendo a medida que cerró momentáneamente los ojos dejando salir un suspiro mientras con su mano se sujetó la cabeza, mientras que Issei solo veía como el rastro de destrucción era presente. Entiendo tu punto, pero creo deberías descansar. Ven, te llevo con el resto, se encuentran a unos 10 metros de aquí. Respondió Issei tomando la mano de Zenobia, un acto que la atención de esta llamó, viendo esa sonrisa en el chico que su estrés momentáneamente calmó, apretando la mano un último momento el desastre. Dio. Te agradezco mucho la preocupación, y tal vez tengas razón y solo estoy exagerando mi superstición. Y a decir verdad, no me imagino cómo ha de estar Irina en estos momentos. Ya que técnicamente acabamos con su compañero. Es triste, y la verdad no sé cómo deba sentirme. Pero supongo podremos arreglarlo, un paso a la vez. Dijeron ambos mirándose mutuamente en un momento donde sus pupilas se vieron directamente, sosteniendo ambas manos. En un momento donde su silencio fue lo único que les pudo envolver. Pero que rápidamente apenas y ambos se disponían a con el resto del grupo regresar, un fuerte grito proveniente del grupo se había hecho notar. Un grito lo suficientemente fuerte que la atención de ellos llamó, una la cual rápidamente sin decir una palabra urgentemente al campamento rumbo habían tomado, pero que apenas y en uno de los pilares habían logrado girar, la escena que vieron sus ojos estupefactos había podido dejar. Pues veían como líquido rojo de una de las chicas salía de donde en su abdomen un objeto la había atravesado, un objeto que su netato era por una persona que en su campo de visión se encontraba, una persona que rápidamente Zenobia e Issei reconocieron pues no se trataba de otro que aquel sujeto o cosa que atentó contra ellos en el tren.